algo de lo que vamos a platicar en nuestra clase de lengua materna, así que pues bienvenidos sean y seguiremos hablando sobre los elementos de realidad y fantasía en los relatos orales, retomando algunos aspectos sobre las leyendas que ya se han dicho, así que mi querido Ton, pon mucha atención. Estudiantes en casa, si consultan la página 51 de su libro de lengua materna, quinto grado, encontrarán la siguiente información. Vamos 51, a ver. ¿verdad, profesor? 51, perfecto. Y dice así: las leyendas constituyen parte de nuestra cultura, pues por generaciones las personas han narrado historias extraordinarias y fantásticas que sirven para explicar fenómenos de la naturaleza y sucesos históricos, entre otras cosas. Para que quede más claro, yo encontré lo siguiente en un artículo de internet. Una leyenda es un relato que se transmite por tradición oral, el cual combina elementos reales con elementos imaginarios o maravillosos, enmarcados en un contexto geográfico e histórico concreto. En casa recuerden que los elementos que forman parte de una leyenda son los siguientes. Vamos a verlo. Primero, es una narración basada en personajes o hechos ubicados en contextos geográficos o históricos que provienen de tradiciones orales y que se transforman a través del tiempo. Ale, ¿me ayudas? Claro que sí, se transmiten de generación en generación, casi siempre de manera oral. Las características de los personajes están dadas por un ámbito cultural y social. La leyenda se sitúa en un lugar y en un sitio específico. La leyenda tiene la intención de prevenir o advertir o aconsejar sobre las actitudes o la presencia de acontecimientos riesgosos. Esto depende de la comunidad o de la población donde se originó. ¿Le sigo, profesor? Va el último, venga. La mayoría de las leyendas tienen como protagonista a seres humanos que fueron relevantes en un momento histórico, debido a sus acciones, pensamientos o hazañas. Ambas utilizan elementos de la realidad combinados con fantasía. ¿En qué son diferentes las leyendas y los mitos? Esa es una muy buena pregunta. Las leyendas están basadas en hechos o personajes reales en un tiempo y lugar determinado, pero a este tipo de narraciones se van agregando elementos fantásticos, es decir, que se basan en la fantasía. ¿Se les ocurre algún ejemplo? Algo que venga de fantasía, como la magia, maestro. Muy bien, Ton. También puede tener elementos maravillosos o imaginativos, como algunos objetos o algún lugar que produzca esa magia de la que nos puso su ejemplo, Ton. Ah, ya sé, como la fuente de los deseos. Muy buen ejemplo. Y la leyenda entonces puede contener algunos elementos sobrenaturales o fantasmagóricos. ¡Uy, qué miedo! Quiero decirles que las leyendas hablan de todo lo que tienen a su alrededor. Es decir, que lo que narran es de acuerdo al lugar y tiempo en que se van compartiendo en una comunidad, región o lugar del mundo. Tendría más, y estudiantes en casa, creo que le conviene, ayúdenme, convertirse en un mito, porque puede ser antes de ser una leyenda. A ver, escucha bien esto, Ton. Mira, los mitos son narraciones que explican fenómenos naturales como la creación del universo o la existencia del sol y la luna, el nacimiento de volcanes, etcétera, utilizando personajes fantásticos que pueden ser dioses, semidioses, héroes o monstruos. Les voy a seguir platicando de este tema que es tan impresionante y a mí me encanta, los mitos. Seguramente has escuchado hablar de Hércules y sus famosas hazañas de fuerza y audacia. Aquiles, que fue el mejor guerrero griego y en la batalla contra Troya, y cuya historia hace referencia a su famoso talón que era el único punto vulnerable de su cuerpo. ¿Y qué tal esas criaturas como los unicornios, esos caballos blancos con un cuerno en la frente y que han sido protagonistas de numerosas historias? ¿Qué pensarías de tener tu propia leyenda? ¡Wow! Sería lo mejor que me pasaría en la vida. Pues por favor, Astrid, compártelos con nosotros, estudiantes en casa. Vamos a escuchar a Astrid. Vamos a ver qué ocurre porque estará siendo inventada en tiempo real. Esta historia, esta leyenda se me ocurre que comience, como dijo el profesor, en un lugar determinado, en el cajón de tu casa, donde están todos los calcetines y por alguna extraña razón está uno sin par. Siempre pasa. Están unos calcetines y uno no tiene par. Y cuando este calcetín sin par se dio cuenta que estaban a punto de deshacerse de él porque ya no tenía manera de utilizarse, decidió que no sería su fin, sino que apenas sería su comienzo. El calcetín esperó a que el niño de esta historia se durmiera para salir del cajón e ir siguiendo el hilo de su propia historia. ¿Dónde estaría su par? A veces se van detrás de la lavadora o cuando lavan en el lavadero, en el patio, a veces están, quién sabe dónde, el calcetín lo iba a averiguar. Se sale entonces el calcetín siguiendo poco a poco y descubre que tiene deshilachado un hilo suelto. El calcetín se quedó muy extrañado porque usualmente el hilo proviene de algo que se atoró o de un mueble en el que se enredó, pero en esta ocasión el hilo parecía ir mucho más allá. Salió al patio, salió más allá del patio, se fue hasta el final de la colonia. Bueno,
se fue a un lugar que, para poder seguir esta leyenda, tengo que imaginar para ustedes, se fue hasta el principio de los tiempos, siguiendo el hilo y viendo a su alrededor cosas maravillosas, porque no eran cosas que veías usualmente en un cajón. ¡Ay! El corazón de Calcetín le palpitaba, porque su hilo de colores que iba siguiendo poco a poco lo llevó hasta un campo de algodón. ¿Un campo de algodón? ¿Y esto qué tiene que ver? El Calcetín se sintió un poco frustrado porque pensó que se encontraría a su par y finalmente juntitos regresarían a ser el calcetín favorito del niño, pero no. Se fue siguiendo el hilo por el campo de algodón y descubrió que todo el algodón era blanco. ¿Qué tenía que ver todo esto? Y entonces el algodón le habló, porque a veces sucede en las leyendas algo fantástico como esto. El algodón le dijo: bienvenido de vuelta a tu origen. ¿Qué? Dijo el Calcetín. ¿A mi origen? Pero si yo soy un calcetín respetable, ¿qué tengo que ver con el algodón? Estaba muy enfadado, pero todos los algodones le explicaron que eran plantas que daban origen a los hilos que después se convertían en el tejido de los calcetines. El Calcetín estaba maravillado. Es como si tú conocieras por fin a tus ancestros más viejos, más allá de los abuelos, de los tatarabuelos. Estaba viendo el algodón frente a frente y sintió su corazón palpitar de emoción. ¿Todos ustedes son mi familia? Así es, le dijo el algodón, y deberías estar muy orgulloso. Pero, dijo el Calcetín, si todos los calcetines provenimos del mismo campo de algodón, eso significa que todos somos iguales y que no soy especial y que Tom no será especial. No, dijo. Porque verás, cuenta la leyenda que desde el origen del algodón, cada calcetín, según su personalidad, según sus aventuras, elige un conjunto de colores. Y eso es lo que lo hace tan especial. Y ahora tú sabes, Tom, que aunque tu origen es igual al de muchos otros calcetines, en realidad hay algo que te hace diferente. ¿Qué te pareció esta leyenda? ¡Ay, wow! Es la mejor leyenda que he escuchado en toda mi vida. Vamos a recordar entonces qué fue lo que vimos en la clase de hoy. ¿Me ayudan? Claro que sí. Vimos que las leyendas y los mitos son narraciones que contienen elementos de fantasía. Que las leyendas, a diferencia de los mitos, están ubicados en un tiempo y un lugar determinado. ¿Vamos bien? ¿Qué más? Ah, sí, que se transmiten de... Ay, ¿verdad que la vas a contar mucho y a mucha gente así? Sí, claro, para que te hagas famoso y todos los de tu clase. Y los calcetines en cada cajón también tendrán ahora un lugar más especial en el corazón de las familias, que los cuidan y no los pierden. Muy cierto, muy cierto. Y lo más importante de las leyendas y los mitos, que forman parte de las tradiciones de nuestra cultura. Y como en nuestro caso, es importante contar con personas como Astrid Perellón, la cual con el poder de la palabra mantiene vivos estos relatos. Por eso, estudiantes en casa, los invitamos a reunirse con su familia y pedir que las personas mayores les narren los relatos que se saben. Seguramente se van a sorprender de tantas y tantas historias que les van a compartir.